Mis amados, sean bienvenidos en esta hermosa mañana, un nuevo tiempo, dándole gracias a Dios de verdad por todo lo que está pasando, por esta serie, por todo lo que el Señor está tratando con nuestra vida, con nuestro corazón. Estamos aquí porque hay humildad en nuestro corazón. Yo pienso que los que estamos aquí en sala, de cierta manera, aunque seguramente tendremos que seguir trabajando en esa área, pero si estamos aquí, si hemos soportado, si hemos aguantado, es porque seguramente nosotros queremos cambiar, porque seguramente nosotros reconocemos que aún hay muchos errores en nuestra vida, que aún hay muchas equivocaciones en nosotros, que puede transformarnos en Dios, y el medio que Él utiliza es la bendita palabra del Señor. Por eso en esta mañana vamos a retomar nuestro tema que comenzamos el día de ayer. Estamos viendo las 5 características, las 5 evidencias de un verdadero convertido. Y ayer comenzamos con el punto número 1. Decíamos en principio, está basado en Mateo capítulo 7, verso 20. Entonces el Señor habla que es a través de los frutos, es decir, a través de la vida, lo que nosotros mostramos que verdaderamente podemos decir que somos cristianos. No es simplemente por el solo hecho de hablar, no solamente por el solo hecho de asistir a una congregación en particular, es que se tiene que demostrar con frutos. Decíamos también en los apartes que el Señor nos daba ayer que un mal árbol nunca podrá dar un buen fruto. De la misma manera, un buen árbol nunca dará un mal fruto. El que es buen árbol siempre dará buen fruto. ¿Sí? Pasa que hay árboles, buenos árboles, que dan fruto muy seguido. Hay árboles que dan bastante fruto. Pero decíamos que ni el volumen ni la velocidad del fruto quiere decir que sea más o menos. No, simplemente Dios nos había enseñado ya en días anteriores que hay cosechas que dan al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Lo más importante es que siempre vamos a dar fruto. Una de las cosas que también ayer el Señor nos hablaba, fruto, eso quisiéramos, pero no, así como en la parte natural, Él va a dar un fruto, pero digamos en el momento que corresponde, a su tiempo. Lo mismo sucede con nosotros. Pero el hecho de que no estemos dando fruto, de que no se muestre, digamos, en la parte externa todavía, no quiere decir que no seamos buen árbol, porque el Señor está trabajando al interior. La raíz está bajando, la raíz está profundizando, la raíz está fortaleciendo. Y en el momento que esa raíz termine de estar fortalecida, nos vamos a ver de una forma impresionante. Entonces, tranquilos. Ayer Norita tocaba un punto muy importante y es hacer las cosas de una forma natural. Hagámosla, obedezcámosle a Dios, caminemos como Dios manda, tranquilos que al momento del Señor, en el tiempo del Señor daremos un fruto, pero si no desmayamos. Si alguno se queda a la mitad de la carrera, pues va a tener que retrasarse un poco más y la idea es que podamos andar todos al ritmo y eso pues tiene mucho que ver con nosotros. Tocamos un versículo que está en el segundo libro de Corintios, para que por favor vayan abriendo sus Biblias. Segundo libro de Corintios, capítulo 7, verso 10 en adelante, 2 Corintios 7, 10. Hablamos como un subtítulo que quedamos ayer, que el arrepentimiento para salvación se manifiesta de maneras prácticas, es decir, de manera de mostrar. Hay una manera, y es una manera práctica, una manera visible. Y tomábamos como base, que fue el último que tocamos ayer, 2 Corintios capítulo 7, 10. Dice la Biblia, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento a salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Dice la Biblia, en todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Pero permítame, hoy quiero leer este mismo pasaje en la traducción viviente. En la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera. Pues la tristeza, o pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Quiero repetir esta parte. Dice la Biblia, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza de a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo aquí que esa tristeza que nosotros sentimos, que muchas veces nos hace llorar, tristeza por tener que desprendernos de cosas del mundo
y que la gente dice, no, yo no quiero desprenderme de eso del mundo porque es que ese es mi apego, es mi vida, yo cómo voy a soltar eso, cómo voy a soltar a mi amante, cómo voy a soltar el trago, cómo voy a soltar el vicio. Entonces las personas quieren estar aferradas a eso. Pero dice la Biblia que esa tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Es decir, esa gente que no se arrepiente, que quiere persistir, a pesar que sabe que está mal delante de Dios, pero quiere persistir en su pecado, a pesar que sabe que esa práctica no es agradable ante los ojos de Dios, quiere persistir en eso, no se arrepiente, entonces va a traer muerte espiritual. Pero dice el verso 11, que me llama mucho la atención en esta versión. Dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Y mire que hay 7, hablábamos ayer que hay 7 indicaciones, que es lo que estamos estudiando. Dice tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Han hecho todo lo necesario. Y tocábamos ayer el tiempo de la solicitud, el primer punto que tocamos ayer en estas 7, digamos, características o maneras prácticas de mostrar verdaderamente nuestra conversión, en este primer punto que estamos trabajando, que es el fruto del arrepentimiento, un arrepentimiento para salvación, es el primer tema que estamos tocando de las 5 señales de una verdadera conversión. Hablamos de la solicitud. La palabra solicitud quiere decir diligencia. Quiere decir que estuvimos, dice en esta otra versión, que estuvimos con fervor. O sea, en nosotros hay un deseo ardiente de comenzar a vivir de una forma agradable ante los ojos de Dios. Pero tenemos que ser solícitos, tenemos que ser diligentes. Tocamos entre las cosas ayer que aquella persona, por ejemplo, que estaba consumida con el alcohol, tiene que tomar una decisión y ver verdaderamente cómo está su vida, que es lo que nos decía Romanos capítulo 13, verso 14, que no proveáis para los deseos de carne, no probamos, es decir, no le demos lugar a la carne, no sigamos incubando ese tipo de cosas que sabemos que son pecado ante Dios, que nos hacen daño y que nos están alejando de Dios. No sigamos maquinando ese tipo de cosas. Recuerde que todo comienza con la mente. Y es donde está la fábrica de pensamientos para pecar y lo demás. Entonces, si hay algo que es pecado, no contemple eso. No contemple eso en tu vida. Recuerda que un gran hombre de Dios decía que nosotros no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí podemos evitar es que esas aves hagan nido en nuestra cabeza. Es decir, esos pensamientos de pecar, esos pensamientos de consumir pornografía, esos pensamientos de ir a cometer inmoralidad sexual. Decíamos ayer que si hay una persona que está de pronto luchando con esa de pornografía, de sexo ilícito, entonces tiene que ser diligente y decir, yo tengo que cortar todo ese tipo de conexiones que me llevan a pecar, ese tipo de relaciones, ese tipo de amistades que me inducen a pecar, ese tipo de amigos o de amigas que me están llevando y que cuando termino fornicando, termino adulterando, termino hablando de cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. Pero depende de nosotros también, mis amados. Por eso hablamos de la diligencia, tenemos que ser diligentes en eso, en cortar, en hacer una circuncisión en nuestro corazón de lo que tiene que ver con pecado. ¿Y eso duele? Claro, posiblemente duela, pero al final tú vas a sentir un alivio, vas a sentir gozo, porque sabes que estás caminando en obediencia a Dios. Pero tenemos que ser diligentes, mis amigos. Ese es, digamos, el primer punto que tocábamos ayer, donde se demuestra en la diligencia que nosotros coloquemos para dejar esto. Lo segundo que menciona la Biblia es que necesitamos tener defensa. Este es el segundo punto para comenzar a entrar en materia en esta mañana. Defensa. Pero ¿cuál es esta defensa que dice la Biblia? Es decir, una demostración que nosotros nos hemos convertido es que nos vamos a defender, pero esa defensa, de hecho la palabra griega defensa es la palabra apología. Y apología da digamos, un buen significado a esto y es una respuesta que nosotros damos, no una explicación, sino una respuesta. Lleva un sentido como de... Es como acercarnos a la persona que hemos ofendido para pedirle por favor que nos perdone. Perdóname porque yo te hice pecar y yo también pequé y esto no está bien delante de Dios. Y yo quiero pedirte por favor perdón. Porque en lugar de yo acercarte a Dios con mi vida, con mi comportamiento, lo que hice fue alejarte de Dios. Y yo me siento más, la verdad, perdóneme, no sé qué me pasó, no sé en qué estaba mi cabeza, la verdad, me dejé llevar por mi carne, por mis impulsos, perdóneme, no controlé mi lengua y te dije estas palabras que te ofendieron, por favor, perdóneme. No es una justificación, escúcheme que es diferente, no es una justificación. Es una defensa, como dice la palabra apología, pero entonces lo que estamos haciendo es confesando nuestra culpabilidad
a esa persona y pidiéndole por favor que nos perdone. Perdóneme porque yo dije que era cristiano, perdóneme porque usted sabe que yo soy cristiano y esta cosa que yo hice, este acto que yo hice, este comportamiento que yo tuve no fue el más adecuado y yo realmente me siento mal porque pequé y yo quiero por favor pedirle que me excuse, que me perdone. Y este es un arrepentimiento genuino porque es un deseo que tiene que nacer en el corazón de nosotros con aquella persona que en momentos determinados nosotros ofendimos. Y esto lleva a las personas a las cuales le causamos daño a explicarles que actuamos mal, pero que ya nos arrepentimos, que ya reconocimos eso, que ya nos dimos cuenta que sí, estaba equivocado, iba por un camino que no era el correcto y por favor perdóneme porque tal vez yo decía que era cristiano, pero no era un cristiano genuino y yo tengo que pedirle perdón porque tal vez yo lo ofendí con mis palabras. Tal vez yo diciendo que era cristiano, que era cristiana, le dije unas palabras que no tenía que haberle dicho. Y qué lindo, mis amados, que nosotros podamos en principio, porque nosotros cuando escuchamos este tipo de cosas pensamos en las personas de afuera, los que hemos ofendido, pero qué tal si pensamos a la persona de adentro, le decimos a nuestra esposa, le decimos a nuestros hijos, cuántas veces nosotros hemos ofendido a nuestros hijos con las palabras, pero cuántas veces nosotros le hemos pedido perdón, perdóname hijo porque me ofusqué tanto que te dije esas palabras, me causó enojo y te dije esas palabras que no me di esas palabras, por favor discúlpame porque tú sabes que yo quiero agradarle a Dios y eso que hice no es de un digno hijo de Dios. Por favor, discúlpame esposa porque te oí, porque marqué tu corazón, perdóname, por favor. Pero quiero también que sepas que yo ya reconsideré la situación, que yo me he arrepentido y tengo por seguro que aquí en adelante no te vuelva a fallar. Eso es una bonita demostración, es una buena señal de lo que tiene que ver con este punto. Y también en esta versión de Nueva Traducción Viviente hay una palabra que me llamó mucho la atención, dice la ansiedad por limpiar su nombre. Eso me pareció bien interesante. Entonces no es una excusa, sino que decimos voy a limpiar mi nombre y voy a demostrar verdaderamente que soy un cristiano y voy a demostrar que a esas personas que le fallé, perdóname porque tú me prestaste ese dinero y no te lo devolví, discúlpame, la verdad sí, era una pésima administradora de las finanzas, un pésimo administrador de las finanzas, pero yo quiero decirte que yo voy a devolverte el dinero, yo quiero decirte que Dios ha tocado mi vida y de verdad parece que eso es una atadura que yo tengo en mi vida y yo quiero desatarme de eso y también quiero limpiar mi nombre. Porque es que es muy maluco cuando la gente comienza a estigmatizar a las personas y dice, ah, mira, que lo de tal, aquí es el tramposo, aquí es el mentiroso, ese es el chismoso. Y todo ese tipo de cosas pues no ayudan mucho. Por eso es muy importante que dentro de las, digamos, tareas que tenemos que hacer, demostraciones que somos verdaderos cristianos, entre las señales de una verdadera conversión, está en eso, en comenzar a limpiar nuestro nombre. Y de paso vamos limpiando el nombre del pueblo de Dios, del cristianismo, de las iglesias, que está tan deteriorado por tantos malos testimonios que hemos cometido. Entonces este punto es bien interesante y hay un pasaje en la Biblia que está en Mateo capítulo 5, en el verso 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Ahí está. Esa parte de reconciliarse primero con tu hermano es presente defensa, presente tu apología. Pídele perdón. Debes estar en paz. Y es que una de las características de nosotros como cristianos es que debemos estar en paz con los demás. Nosotros ya hemos tomado este tema y lo hemos trabajado y hemos dicho que si nosotros no perdonamos a los demás, no podemos esperar que Dios nos perdone. Que así como tú nos perdonas, Señor, también queremos perdonar a los demás. Y recuerde que el Señor hace un perdón y es un perdón con olvido. Es un perdón sin resentimiento, es un perdón de que, bueno, yo te perdono por ahora. No, es un perdón definitivo y en eso tenemos que trabajar nosotros. Entonces dice la Biblia, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces este punto es bien importante, parte de la defensa, que quiere decir en limpiar nuestro nombre. Tienes que limpiar tu nombre, con qué personas, a dónde tienes que acudir, a quién tienes que llamar, con quién te tienes que encontrar para que por favor comenzar a limpiar tu nombre. Parece que hay personas que tienen un lastre de su pasado, podría ser justificado entre comillas porque no se ha convertido, pero ahora si tú dices que te has convertido, entonces tienes que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo, no solamente decir sí, no solamente con nuestro atuendo externo, sino que tenemos que entrar allá. Una de las cosas que me llama mucho la atención de las cartas del apóstol Pablo, que siempre el apóstol Pablo parece que es un común denominador en sus cartas, que la primera parte de sus cartas, digamos Efesios tiene 6 capítulos, los primeros 3 capítulos es lo que hace sentar principios bíblicos, doctrina. Y a partir de la mitad de la carta en adelante, él comienza a esa doctrina que ya sabe aplicarla. Y eso es importante para nuestra vida.
Porque no podemos volvernos solamente personas que conocemos la palabra y tenemos conocimiento y decimos, sí, yo aprendo harto, sí, yo tengo hartos versículos, pero ¿qué si no lo llevamos a la práctica? ¿Sí? ¿De qué nos sirve nosotros decir que tenemos fe si no actuamos? La fe sin obra, dijo Santiago, es muerta. El tercer punto que tocamos o que vamos a tocar en esta mañana es la indignación. Indignación. Esa es, digamos, la tercera. Estamos hablando en el libro de Corintios 7 y estamos hablando de las manifestaciones de una manera práctica. Dijimos número 1, solicitud, número 2, defensa. Ahora entramos en número 3, que es la indignación. Esto se refiere al enojo, a la ira, digamos, al enfado, pero de verdad, de una forma vehemente, del que se arrepintió. Es decir, siente un enojo por los pecados que cometió, porque sabe que con esos pecados ofendió a Dios, porque sabe que esos pecados infringió la ley de Dios. Y entonces una de las manifestaciones de una persona que se ha arrepentido es que esa persona siente un enojo, pero escúcheme, un enojo piadoso. ¿Contra quién? Contra el pecado. Y siente una ira, pero una ira santa contra lo que ha hecho. ¿Sí? Entonces esta persona dice, pero yo ¿por qué le fallé a Dios? Dios siendo tan bueno, Dios habiéndome dado tantas cosas, habiéndome colocado aún en un ministerio, habiéndome dado tantas bendiciones día a día, ¿por qué le fallé de esa manera? ¿Por qué fui, perdonen la palabra, por qué fui tan tonto, por qué fui tan tonta de dejarme envolver en ese pecado tan absurdo? ¿Por qué permití que el pecado me envolviera y me alejé de las cosas de Dios? ¿Por qué le fallé a Dios? Y entonces siente como ese enojo de decir, no le voy a volver a fallar a Dios. Cuando viene el pecado, cuando viene la tentación, cuando viene otra vez el pensamiento, cuando viene esa imagen de esa persona, cuando viene la idea de volver a llamar a esa persona, de buscar a esa persona, dice, no porque no le voy a volver a fallar a Dios. No porque en el tiempo que yo estuve con ella, en el tiempo que estuve con él, en el tiempo que estuve practicando ese pecado, mi vida espiritual se fue al piso y no quiero seguir allá. Entonces en su vida hay una indignación. Está indignado por lo que hizo. Ofendió a Dios, porque eso que hizo lo alejó de Dios, porque eso que hizo lo convirtió en un pecador. Y le da gracias a Dios, Señor, gracias, porque a tiempo tú me diste a conocer esto para yo poder cambiar mi rumbo, para poder girar mi vida y para poder buscarte como el día de hoy, Señor. Entonces cuando venga esa idea, no, tengo que llamarla, no, tengo que buscarla, y entonces comienza por las redes sociales a buscar, entonces comienza a hacer una cantidad de cosas, mis amados, no es una señal de que te has convertido. Porque una señal que te has convertido, que tú cortas de raíz. Aunque te duele en lo más profundo de tu corazón, pero tú dices, no, porque eso no es agradable ante los ojos de Dios. No, porque eso no me acerca a Dios. No, porque eso enoja a Dios. No, porque es una infracción de la ley de Dios. Eso se llama una ira santa. Y el cuarto punto que dice aquí la Biblia es temor. Temor. Escúchame, sin el temor de Dios, los hombres no se apartan del mal. Una persona que no se ha apartado del mal es una persona que no tiene temor a Dios. Quiere decir que no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, no es salvo. Y aquí en la versión de Nueva Traducción Viviente, dice deseo de verme. Es decir, esa persona tiene en su corazón el deseo de ver a Dios, el deseo de encontrarse con Dios, el deseo de saber que Dios está en todo lugar, el deseo de saber que todo lo que haga, aunque los demás no lo vean, él sabe que Dios te está viendo, él sabe que Dios conoce todo, y entonces por ese temor a Dios dice, no voy a ofender a Dios. Y esto es muy importante porque es uno de los puntos más delicados en los cuales nosotros como cristianos a veces nos olvidamos. Y por eso hay tantos errores, por eso hay tantas fallas, por eso hay tanto pecado. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del temor a Dios. Porque creemos que como nadie se da cuenta, entonces todo va a pasar así y nos olvidamos, escuchen, nos olvidamos que todo sale a la luz tarde que temprano. Nos olvidamos que Dios no puede ser burlado. Por eso el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 20, Moisés escribió algo bien interesante al pueblo. Y les dijo, no temáis, porque para probarlos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Noten esto, el temor a Dios es lo que nos va a guardar de pecar, mis amados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estemos frente a la tentación, entonces si en nosotros está el temor a Dios, nosotros nos guardamos y no vamos a pecar. No sea bobo que nadie se da cuenta. Ay, pues ¿qué tiene de malo si su jefe se fue? Pues vayámonos todos. Ay, pues ¿qué tiene de malo? Nadie se da cuenta. Pues coja ese celular. Hermanos, de alguien será ese celular, de alguien será esa billetera. Entonces nosotros tenemos ese temor, no importa que nadie nos vea.
Y esto es lo que nos hace a nosotros fallar muchas veces. Por eso cuando una persona peca, uno dice esa persona no tuvo temor a Dios. Y si no tuvo temor de Dios, es decir, que no se arrepintió. Y si no se ha arrepentido, no es salvo. Entonces ahí va concatenando todo, y esto me llama mucho la atención, como decíamos en días anteriores, porque la vida cristiana se convierte como que cada lección es una pieza al rompecabezas que uno comienza a irla colocando y va teniendo sentido todo. Proverbios capítulo 16, verso 6, que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Proverbios 16, 6, tocamos ayer. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los hombres se apartan del mal. Es decir, que si tú eres un hombre de Dios, un verdadero hombre de Dios, tienes que tomar una decisión muy radical en tu vida y decir, me aparto del mal. Si tú eres una verdadera mujer de Dios, una característica como una mujer de Dios es que definitivamente se aparta del mal. Entonces, eso nos lleva a nosotros que cuando nos apartamos del mal, estamos demostrando que tenemos temor a Dios. Que los demás digan, nos señalen, nos pongan apodos, eso no nos debe interesar, mis amados. Lo que nos debe interesar es estar bien delante de Dios. Proverbios capítulo 14, verso 27, y escuche por favor lo que dice este proverbio que me llama mucho la atención. Dice Proverbios 14, 27, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, ese temor al Señor es un manantial de vida. Cada vez que tú te acercas a Dios, cada vez que tú haces las cosas en función de no fallarle a Dios, tú vas teniendo vida, te vas iluminando más, vas alumbrando más, te vas llenando más de Dios. Y entonces dice que lo hace apartar de los lazos de la muerte. Y si uno lo leyera de forma inversa, entonces podríamos decir que la falta de temor a Dios termina llevando a la persona en un lazo de muerte. Y esto es bien interesante para que lo tengamos en cuenta, mis amados. O nosotros caminamos bajo el temor de Dios o no. Y si tú sabes que caminas sin el temor de Dios, el final es que el diablo te va a envolver hasta que te lleva a la muerte. Una muerte espiritual, pero también una muerte eterna. Y hay que tener mucho cuidado en esto. Si alguien no teme a Dios, no se ha arrepentido, es el principio. Si alguien no teme a Dios, no se ha arrepentido. Si tú no le temes a Dios, es decir, si a ti no te dan ni 5, perdóname la palabra, no se te da nada a pecar y sigues pecando y sigues ahí, y entonces escuchas un mensaje como este, pero sales y comienzas a llamar a tu amante y que cuándo lo vamos a encontrar y que no ha pasado nada en tu vida. No ha pasado nada en tu vida, no te has arrepentido. Y escúchame, si no te has arrepentido y tú mueres, te vas a condenar. ¿Por qué? Porque estás practicando el pecado. Y hay que tener mucho cuidado. Entonces la ausencia de un santo temor, de un temor que podríamos decir un temor saludable de Dios y de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque ha violado la ley de Dios. Es una indicación de que se arrepintió. Cuando tú sientes ese temor a Dios, cuando tú sientes que le ha fallado a Dios, cuando tú sientes que no le quieres fallar más a Dios, hay algo bonito en tu vida, en tu corazón, que está indicando que tú te has arrepentido. Pero si no sientes ese temor, si hay ausencia de ese santo temor, pues es una indicación que no te has arrepentido. Y hay que tener mucho cuidado. Si un creyente puede seguir practicando el pecado, escúcheme por favor esto. Si un creyente puede seguir practicando el pecado sin temer a Dios ni las consecuencias de sus acciones, no tiene la salvación, porque no se ha arrepentido. El que entiende el carácter de Dios, y que entender el carácter de Dios es entender que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es justo, que la ley de Dios y las infracciones de la ley de Dios van a traer consecuencias, van a traer para su vida acciones de parte de Dios. Y dentro de esas acciones de una persona arrepentido, una persona convertido al Señor, uno viene la muerte, pero también viene la condenación, pero también viene la ira de Dios, pero también viene el infierno. Entonces uno puede escoger entre los dos caminos. O caminamos en el temor de Dios, nos guardamos para Dios, nos restringimos de todas aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, o vive la vida como tú quieras, a la manera que tú quieras, pero tienes que saber y entender y tener muy claro esto, porque Dios no va a forzar a nadie, Dios no va a obligar a nadie, Dios simplemente da su palabra y el que la quiera obedecer está bien y va a tener un buen final. El que no la quiera obedecer, tenlo por seguro que Dios, acuérdate de aquel joven rico que se alejó de Jesús y Jesús no sale de él corriendo, ay venga por favor, no, Dios da la palabra y el que la quiera tomar la toma y el que quiera hacer cambios en su vida los hace, el que quiera seguir con su vida como quiera, tranquilo, pero debes saber que así como quieres vivir en esta tierra, también hay consecuencias, que viene la muerte, no solamente muerte física, sino una muerte eterna también, viene la condenación de parte de Dios, viene la ira de Dios sobre la vida de esa persona y viene al final que es el infierno y el lago de fuego. Entonces uno tiene que saber exactamente. Ahora, no es que vivamos asustados y amedrentados, no, mis amados. Lo que pasa es que tenemos que tener una vida ya. Yo creo que ya llega el momento en que hay una etapa en nuestra vida donde decimos, bueno, ya no puedo seguir. O soy o no soy.
pero yo no puedo seguir simulando siendo un cristiano cuando no soy. Recuerde que estamos trabajando en las señales de una verdadera conversión. Por eso el profeta Jeremías dice que el temor de Jehová nos mantiene cerca de él. Y es lo más lindo, mis amados, saber que Dios está cerca de nosotros, que Dios nos guarda. Escúcheme, el temor de Dios resulta en un arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? Apartarse del mal. El que se arrepiente es aquel que corre a Dios, corre a su misericordia, corre a Dios para decirle, Señor, perdóname. Por eso Jeremías escribió en 2 versos 40 de su libro del profeta Jeremías 32:40, dice, y haré con ellos pacto eterno. Miren que esta es una palabra bien hermosa. Haré con ellos pacto eterno. Es decir, que Dios es el que hace pactos y entre otras, Él es el que hace pactos. Dios es un Dios de pactos. Él hace pactos con nosotros. ¿De cuándo acá es que resultó ahora que es el hombre haciendo pactos con Dios? Eso nunca en la Biblia no está. Eso no es bíblico. Eso más bien suena como a una estafa, como un engaño. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado en eso. Como que nosotros haciendo pactos. Entonces, Señor, yo pacto por mi matrimonio, para mi esposo, entonces pacté tal cifra. Y luego comienzan a regar a Dios. Y Dios dice, pues que yo nunca pacté con usted. Entonces hay que tener cuidado. Será otro tema que trataremos en otro momento. Dice la Biblia, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Estas son paz tremendas, mis amados. No me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Por eso fíjense que esto enlaza con lo que ayer hablábamos, que una persona que se ha convertido verdaderamente al Señor nunca se aparta de Dios. Nunca. Pueda que cambie de congregación. Sí, lo puede hacer por alguna razón. Pero nunca se aparta de Dios. Nunca se aparta de Dios. Pero una persona que se aparta de Dios es porque no ha nacido de nuevo. Porque no está el pacto de Dios con él. Porque verdaderamente no tiene a Dios en su corazón. Porque por más que nosotros veamos testimonios y cosas tremendas en alguna congregación, eso no nos tiene que alejar de Dios. Nos podemos alejar de esa congregación, posiblemente no volvamos allá por alguna razón, pero seguimos adelante buscando a Dios. Por lo tanto, los que se arrepienten, los que sirven a Dios con temor y reverencia, aborrecen todo lo que tenga que ver con pecado. Todo lo que los conecte con el pecado, dicen, no, me desconecto de eso, no más. Y si en algún momento algunas personas tendrán que ser mucho más radicales, dice, si esto me va a llevar, si cada vez que yo entro, ejemplo, al Facebook, hay una inclinación a tener que buscar a esa persona y mandar un mensaje o hacerme ver ahí en el Facebook, y eso cada vez me está llevando a eso y se ha convertido en una tentación para mi vida, claro que son mucho más radicales. Si eso es un problema, dice, no tomo mi cuenta de Facebook, porque eso me está llevando a pecar. Y entonces están limpiando su vida y están demostrando verdaderamente que tienen una voluntad, un deseo de agradarle a Dios. Dice Hebreos capítulo 12, verso 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Así que si viendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego. Noten esto, que en agradecimiento de lo que Dios ha hecho, entonces nuestra vida ahora se va en agradarle a Dios. Y entonces es aquel tipo de personas que dicen, así como yo era tan malo para cometer pecados, así como yo me ingeniaba tantas cosas para pecar, ahora que me he convertido a Dios, Señor, quiero canalizar todo ese potencial que tú me has dado para servirte, para agradarte, Señor. Para así como era tan diligente para pecar, ahora quiero ser diligente para servirte, para ayudar en la obra de Dios, para sacar adelante el reino de Dios en esta tierra, para que otras personas conozcan de Dios. Así como yo antes invertía mis recursos y me sentaba en la cantina y les gastaba a todos y podía dejar la quincena entera con mis amigotes, ahora, Señor, yo quiero ayudar con mis recursos, con lo que tú me has dado, para que otras personas conozcan de Dios. Y fíjense que este es un cambio donde ya la persona dice, yo quiero servirle a Dios, yo quiero agradarle a Dios con temor, pero no por miedo, no, sino sencillamente eso nace en el corazón. Judas en el versículo 23 dice, a otros salvad, atándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, fíjese que va mucho más allá. Es decir, si esta ropa que yo me coloco aún está incitando a que otras personas comiencen a tener malos pensamientos, aún eso yo aborrezco. Y no es que, ay, pastor, nos estamos viendo legalistas. No, es que no tiene nada que ver, porque la Biblia dice que tenemos que vestirnos decorosamente. Y si entonces antes nos poníamos allá y nos tomábamos fotos ahí para que la gente viera trajes seductores, ¿qué es eso de un cristiano? Tú no tienes por qué exhibir tu cuerpo, yo tengo que exhibir mi cuerpo, mis amados.
Entonces, fíjese que Dios comienza a organizar, ahora no porque, ay, es que nos prohíben colocar, no, 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 lo de Dios dentro de la persona comienza a decir, esa falda como que no, ese pantalón como que no, eso como que no, esa blusita como que no, ¿sí? Entonces, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Y no es que, ay, no, yo no me la coloco porque tal me vea el pastor o me vea algún hermano en la iglesia, es que no se trata de que nos vean los demás, es que eso comienza a estar dentro de uno. Y eso es parte del temor. Si en uno hay temor, si en uno hay ese deseo de agradarle a Dios, pues quiere decir que vamos por buen camino. O sea, si en el momento en que tú vas a hacer algo, hay algo que te dice, no, porque eso no le hagas, bueno, vamos por un camino. Pero en caso contrario, si no sientes nada, si no hay ese deseo como de no arreglar las cosas, pues bueno, mis amados, no hay temor a Dios, y si no hay temor de Dios, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, hay salvación. El punto que sigue, vamos a hablar del afecto o el ardiente afecto. ¿Qué es esto del ardiente afecto que dice la palabra en 2 Corintios? El arrepentimiento es un afecto. Esa palabra afecto en el original quiere decir un deseo que arde en el corazón. En la Nueva Traducción Viviente dice una preocupación. Es un deseo profundo, que es algo como que te quema en el corazón, como que te impacienta. Donde como que tú tienes esas ganas de presentarse limpio en todo asunto, como que quieres arreglar todas las cuentas, como que quieres estar bien en todas las áreas, como que yo quiero verdaderamente ya resarcir todo aquello que hice, y nadie tiene que decirle, vea, haga esto, vea, haga lo otro, vea, vaya donde fulano de tal y pídale perdón. No, nadie lo hace, es un ardiente, dice aquí, un ardiente afecto, es un deseo que está en el corazón de la persona. Es una persona que cuando verdaderamente se ha arrepentido dice, yo quiero ponerme a cuentas en todo y con todos. No quiero tener cuentas pendientes con nadie. No quiero que nadie me señale. Quiero quitar mi estigma que me coloqué por causa de mi comportamiento y mi actitud de antes y quiero comenzar a trabajar en esto. Entonces el arrepentimiento produce un deseo ardiente de mostrarse limpio en todos los asuntos. Limpio en todos los asuntos. Limpio con sus hijos, ya estoy bien con mis hijos, ya le pedí perdón a mi hijo que tenía tanto problema con él que hacía muchos años que estábamos con ese roce, pero ya me siento limpio, ya puedo estar tranquilo, ya le pedí perdón a mi esposa, ya le pedí perdón a mi jefe, ya le pedí perdón a fulano, me siento limpio y eso es muy bonito, mis amados, que nosotros podamos salir en la calle cuando podamos salir y entonces la gente diga, ay, mire, esta persona es muy buena persona, ese que vaya es un verdadero cristiano. Y no que diga, mira que es un hipócrita, eso dice que es un pastor, eso dice que es un miembro de una iglesia cristiana, pero no ha sabido ese tipo de pilas con él, es tramposo, no voy a hacer negocios con él, no voy a hacer negocios con ella. Qué triste, mis amados. Pero bueno, bendito Dios que nos da este mensaje para mostrarnos a tiempo que podemos comenzar a limpiarnos, que podemos comenzar a limpiarnos en todos los aspectos. Y dice también celo. Este celo se refiere al cuidado, a la diligencia, al esmero de sentir, digamos, a un lado, a un nivel extremo, como cuando el Señor Jesucristo sintió ese celo cuando llegó a su casa donde tenían que estar adorándolo, donde tenían que estar alabando a Dios y entonces le habían convertido en una plaza de mercado y él sintió celo y ese es el celo que sentimos nosotros por quererle agradar a Dios en todo, agradarle en todo. O sea, nos proponemos, no, yo quiero que los demás te señalen, te juzguen, que los hijos digan, mamá, pero usted sí se volvió, no importa que te digan lo que sea, pero mamá, usted se volvió una fanática. No, es que de cuando acá, la palabra de Dios se convirtió en legalismo. La gente dice, usted se volvió una legalista. ¿Una legalista? No, ¿cuál legalista? Lo que estoy es obedeciendo la palabra de Dios. Lo que estoy haciendo es que tengo celo por las cosas de Dios y si eso no es correcto, si eso no es agradable ante los ojos de Dios, hija, te lo tengo que decir, hijo, te lo tengo que decir, esposo, te lo tengo que decir, esposa, te lo tengo que decir, porque siento celo. Eso no es de Dios. Y muchas veces te lleva a un hermano a decirle, bueno, si usted dice que es cristiano, usted asiste a la congregación de nosotros vamos, usted dice que es un miembro de una iglesia, no hagas eso no está bien hecho, es un celo. ¿Cómo así que usted está con un amante? ¿Y su esposa qué? No, lo que pasa es que, ay, vaya a contar. No es eso, mis amados. O sea, tenemos que comenzar a ser celosos en las cosas de Dios. Es decir, ser radicales en lo que tiene que ver con nuestra entrega a Dios. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice la Biblia, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces noten
que nosotros estamos en las cosas de Dios y que tú puedes ser un muy buen hombre de negocio, una buena mujer de negocios, pero no te puedes dejar enredar por el sistema. Tenemos que marcar una diferencia. Yo sé que algunos a esta altura podrían estar diciendo, pastor, pero ¿cómo hace uno para salir adelante con esta situación? Pues hay que evadir impuestos, pues hay que tener dobles contabilidades, pues hay que pagarle a los empleados lo mínimo posible y el máximo posible. Y esa es una filosofía del mundo, mis amados. ¿Qué tal si nosotros comenzamos a hacer las cosas legales, las cosas correctas, bajo el celo de Dios, bajo el temor a Dios? Y tú te vas a dar cuenta, ¿a que la empresa es tuya? Yo quiero decirles, si quiero bajarlos de esa nube, ninguno de los que están aquí tienen sus empresas, esa empresa es tuya. Así en la Cámara de Comercio figure como representante legal, esa empresa es de Dios. Dios fue el que te la dio. Tú simplemente eres un mayordomo, tú simplemente eres un administrador. De todo lo que nosotros tenemos acá, para que tengas claro eso, seguramente ya tú lo tienes, simplemente te lo recuerdo. Absolutamente nada de lo que tenemos en esta tierra es nuestro. Todo le pertenece a Dios. Ni siquiera nuestros hijos, ni siquiera los que tenemos la bendita fortuna de ser casados, ni siquiera nuestra esposa. Dios nos deja a la esposa para que nosotros la administremos. Pero yo tengo que tener muy claro que el suegro, mi suegro, yo sé que aquí en Sala está mi suegro terrenal, pero mi suegro celestial es Dios. Y yo sé que cuando hago algo contra esta mujer, que es mi esposa, que la amo tanto, cuando yo le fallo a ella, yo me estoy poniendo en problemas con mi suegro, que es Dios, porque es una mujer de Dios. Entonces uno tiene que aprender, mis amados, a tener como ese celo por las cosas de Dios. Y este es un momento, creo que es un buen tiempo de una persona que verdaderamente se arrepiente, es una persona que se aparta de los caminos de la maldad. Y ahora es una persona celosa, que se acerca a Dios cada momento, que procura en cada instante de su vida, en cada minuto de su vida, agradarle a Dios en todo. Esta es una buena señal. Aquí tenemos que comenzar a trabajar fuertemente todos, mis amados. Apartarnos del camino de maldad y comenzar verdaderamente a acercarnos a Dios y agradarle en todo. Y por último habla de la vindicación en este pasaje. Habla de vindicación. ¿Pero qué es vindicación? Vindicación es una acción, de aquí donde viene la palabra, que se reivindicó. Entonces es un afecto de vindicación, de vengarse, escúcheme, de vengarse, pero vengarse de qué, no es que te vuelvas un vengativo y es que ahora sí lo que le hice me voy a desquitar, no. Este vengarse que está aquí en el original de esta palabra de vindicación es recuperar lo que te pertenece. ¿Qué pasó? Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 6, dice lo siguiente. Escúchenme con atención, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia es perfecta. ¿Qué es esto, el vengarse? Vengarse del viejo hombre y de sus hechos, con el fruto del arrepentimiento genuino. Por ejemplo, si alguien antes era un ladrón, no van a levantar las manos ahorita, yo era ladrón, tranquilos. Si alguien era un ladrón, porque alguien dice, no, yo no le he robado a nadie, revisa tu vida, por favor. Entonces tú sabes que es un ladrón, que has violado lo que es la ley de Dios, que dice que no hurtarás. Y después de que te arrepientes, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que reivindicarte con eso, con lo que robó. Tienes que pedir perdón y tienes que hacer una restitución de lo que hizo. Restitución de lo que hizo. No simplemente, ay, perdóneme por lo que le robé, no. Entonces sacó la plata prestada y perdóneme, no lo voy a pagar y punto. No tienes que restituir, mis amados. Y el mejor ejemplo que uno encuentra aquí en la Biblia es la actitud de vindicación, que ese es el mejor ejemplo de vindicación que hizo este hombre llamado Zaqueo. Ustedes recordarán la historia. Cuando Zaqueo verdaderamente se arrepintió, cuando Zaqueo verdaderamente se dio cuenta que estaba en pecado. Y quedó registrado ahí en Lucas capítulo 19, verso 8 y 9, que es un buen ejemplo para lo que tiene que ver con la vindicación. Dice la escritura, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y aquí quiero hacer una anotación. Jesús nunca le pidió eso. Jesús nunca le dijo, oiga, Zaqueo, ahora que usted se tiene que devolver cuadriplicado. No. Eso nació en el corazón de él. Dijo, yo he fallado, yo me he equivocado, ahora me voy a reivindicar. Y no solamente que les voy a devolver lo que les había robado, sino que se les voy a cuadriplicar. Jesús le dijo entonces, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, esa actitud de arrepentimiento, de querer recuperar lo que el viejo hombre le había quitado. ¿Qué es lo que el viejo hombre nos ha quitado? El viejo hombre nos quitó la naturaleza penosa, nuestra forma de actuar que teníamos sin Cristo, nos quitó muchas cosas. Nos quitó, por citar algunas, número 1, la integridad. Nos quitó el buen nombre. Y eso es lo que quita el pecado, ¿no?
El pecado quita la integridad, quita el buen nombre, quita la disciplina, quita la buena reputación, pero sobre todo, lo que más nos quitó fue nuestro Creador. Fíjese que ese pecado, el dejarnos arrastrar por nuestra naturaleza pecaminosa, no nos ayudó para bien. Aunque en ese momento tú dices, ay, pero es un momento de placer, y puedes que ese instante de placer que tal vez ni fue ni placer, porque fue mala angustia, fue mala preocupación de que no fuera a ser descubierto. Ese pecado que cometiste en ese momento te dañó tu nombre, te dañó tu integridad, te dañó tu disciplina, te dañó tu reputación. Eso que tú cogiste, que no devolviste, que aparentemente dice, bueno, pero hice un buen negocio y estafé al fulano, aparentemente eso, a pensar que ni siquiera esa plata te aprovechó ni te sirvió para nada, pero sí dañó tu buen nombre, sí dañó tu integridad, dañó tu reputación. Y es que eso es lo que hace el diablo. El diablo primero envuelve para hacerlo a uno caer, y después de que uno cae, él mismo viene y lo acusa. Luego le pasa su factura. Entonces, el que se ha arrepentido, escúcheme bien esto, sobre todo el que se arrepiente, procura, hace todo el esfuerzo por mostrarse limpio, y entonces va a mostrar una vida, una actitud completamente diferente a como era antes. Y eso fue lo que le pasó a este hombre Zaqueo. Él dijo, ¿este hombre qué? Este no era el que nos robaba, este no era el que recaudaba más impuestos, ahora mire cómo se convirtió. Fíjese que esto es bonito, porque la gente que antes hablaba mal de nosotros comienza a hablar bien de nosotros. O sea, el haberse arrepentido, el tomar decisiones para cambiar su comportamiento y arreglar las cuentas a los que ofendió, demuestra que realmente se arrepintió y se convirtió al Señor. Arreglar cuentas, mis amados. Creo que este es un tiempo para arreglar cuentas. Si tú estás mal con tu hermana porque la ofendiste, o con tu hermano, pues ve y soluciona eso. Ahora, no estoy hablando solamente de hermanos en la carne, estoy hablando también de hermanos en la fe. Hay personas que espero que aquí en la sala no, hay personas que no se pueden ver, como dicen, ni en pintura. Pero eso no está bien, mis amados, eso no es sano. Eso no es sano. Tenemos que limpiar nuestro nombre, tenemos que tener una vida tranquila. Cuando hay una verdadera conversión, hay arrepentimiento. Ese es el principio para terminar, porque sin arrepentimiento no hay salvación. Este arrepentimiento, escúcheme por favor, para salvación, que es el punto que estamos terminando en este momento, se manifiesta de maneras prácticas, que es lo que es los 7 puntos que vimos. ¿Por qué? Porque un cambio radical de 180 grados de la forma de pensar, de la forma de parecer, de la forma de ver la vida, o sea, tú estás recibiendo la palabra y te está cambiando tu manera de pensar. Y eso es importante, que cambies tu manera de pensar. A esta altura seguramente muchos de mis hermanos dicen, ya estoy cambiando mi forma de pensar, estos mensajes me están ayudando y están haciendo sentido en mi vida porque estoy viendo la vida de otra manera. Y eso está bien, mis amados, que tú cambies tu manera de pensar. O yo ya cambié completamente mi manera de pensar. Yo tenía de verdad una cantidad de lagunas en mi mente, una cantidad de vacíos, una cantidad de desorden, pero esto me ayudó y todo eso está muy bien. Ya diste de pronto un giro de 180 grados en tu manera de pensar. Pero tenemos que también complementarlo con el comportamiento, con los actos, con los hechos. Por tanto, si no hay fruto digno de arrepentimiento, es decir, indicaciones externas, pero esas indicaciones externas es más que ropas, escuchen, indicaciones externas y visibles de que uno confesó sus pecados y se apartó de ellos, es muy posible que no haya arrepentimiento. Es que el problema es que la gente se da también solamente por lo externo, por la forma de vestir. Pero ¿qué sacamos? Con que su forma de vestir sea completamente diferente a como vestías antes, pero si sigues con tu pecado en el corazón, si sigues con tu amargura, si sigues con tu resentimiento. Ay, ya cambié. Entonces el hermano dice, ay, esta hermana, mire ahora ya cómo se viste, mire cómo se viste el hermano. Sí, y eso no es nada, mis amados. Si tu corazón sigue lleno de basura, sigue lleno de mugre, sigue lleno de suciedad, no sirve de nada. La idea es que la iluminación de la palabra que está llegando te haga ver internamente cómo estás y eso te lleve a tener un cambio. O sea, si el estilo de vida de alguien que después que se ha convertido sigue igual, quiere decir que no se ha convertido. ¿Me están entendiendo esa parte? Puede decir que tuvo una falsa conversión. Si tu estilo de vida que tienes hoy en día, si la forma como tú estás viviendo en este momento, otros van ahí, van en la marcha, pero qué bueno, mis amados, que estamos caminando en esto. Y este es el propósito, mis amados. Vamos a orarle al Señor, vamos a decirle que esta palabra sembrada en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos ayude para que la podamos recordar en todo momento y comencemos a caminar en ella. Señor, tenemos que hacer un trabajo todavía muy arduo. Cuando creíamos que estábamos bien, Señor, nos damos cuenta que aún nos falta. Estamos tocando solamente el primer punto, lo que tiene que ver las señales. Señor, sabemos que hay mucho para trabajar en nuestras vidas. Pero nos gozamos, Señor, sabiendo que tú estás enderezando nuestra vida, que tú eres un Dios de orden y que estás poniendo orden en nuestra vida, Dios.
que aquella persona que verdaderamente se arrepiente, se convierta a ti y comienza a tener un estilo de vida diferente y que demuestre verdaderamente de una forma natural que ha cambiado, que es una persona diferente, Señor, tú vas a estar con él respaldándolo, tú lo vas a cuidar, tú lo vas a guardar. Hablo para aquellos empresarios, Señor, que están en un dilema en este momento. ¿Qué hago? Porque sabes que están manejando la empresa no de la mejor manera, que tienes una doble contabilidad, que estás haciendo cosas que no son correctas. Y entonces tú estás en este momento, ¿qué hago? ¿Sigo manejando mi empresa según a como la traigo? ¿Según a como la maneja el mundo o comienzo a obedecer a Dios? Y yo te digo que si tú haces las cosas correctas, no solamente tú, también aplica para tu vida. Siempre que hagamos las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, tengámoslo por seguro, y creo que este es el momento donde muchos tenemos que jugárnosla el todo por el todo con Dios. Este es uno de los temas que tú no puedes dilatar, este es uno de los temas que tú puedes estar a medias, o eres o no eres. Esto es igual que un embarazo, tú no puedes decir, esa mujer está medio igual, o eres un cristiano o no eres un cristiano. Y si tú eres un cristiano genuino, convertido, necesitamos comenzar a limpiar el nombre nuestro, el nombre del pueblo de Dios en esta tierra, para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que muchas personas cuando te vean, cuando me vean, digan, verdaderamente vale la pena ser cristiano. Cuando esa persona te vea y diga, oye, pero tú cómo has cambiado, tú cómo estás de diferente, tú le des la gloria a Dios, tú le digas, Dios cambió mi vida, Dios cambió mi corazón, y decir, qué bueno, Dios lo cambió, lo transformó, Dios también lo puede hacer con mi vida. Y eso va a hacer que el reino de Dios se establezca y que podamos mostrar un fruto digno de arrepentimiento. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.